Esta es nuestra segunda cápsula informativa de la materia Derecho Romano 1. Personas, familias en el derecho romano. Como pueden ver en la representación que les comparto, tenemos a los esclavos, a los libertos, es decir, aquellas personas que fueron esclavas y que obtuvieron su libertad, los hombres libres que habían nacido libres, los no ciudadanos y los ciudadanos. Y bueno, también tenemos a las mujeres que estas, por su condición de mujer, siempre estuvieron bajo una manumisión, es decir, bajo una protección del esposo. Los status libertatis y los esclavos, es decir, el Estado en cuanto al tema de libertad de las personas, de los esclavos, corrijo, no eran vistos como personas, eran vistos como una res loquendi, la cosa que habla. El status libertatis, su degeneración provocaba una máxima disminución de cabeza y que extinguía como tal su personalidad. Y los esclavos, pues estos simple y llanamente no tenían ningún atributo. Eran vistos como una cosa, podían rentarlos, venderlos, matarlos y hasta regalarlos. Dentro del status civitatis, es decir, el estado del ciudadano romano que no haya sido incapacitado por alguna causa y participaba de todas las instituciones del derecho civil romano, público y particular, es decir, podía ser pretor, podía ser censor, podía tener un cargo público. Los civis eran los habitantes libres de la ciudad romana. Originalmente se llamaba quirites. Por su nacimiento se consideraba romano al nacido dentro del matrimonio legítimo, es decir, dentro de los romanos, aunque ahí hago un paréntesis. Las personas libres, los quirites, se podían casar. Los esclavos únicamente se unían en contubernium, como lo veremos más adelante. También se les consideraba como tal al nacido de la madre, que era ciudadana romana en el momento del nacimiento. Y como les decía, los esclavos no contaban con absolutamente ningún derecho. Obviamente, a lo largo de la historia fueron ganando territorio frente a los romanos. El derecho romano nos habla también de las personas colectivas. Por eso les decía la importancia de hablar de una persona física y de una persona moral. Y en el derecho romano tenemos a estas personas colectivas. Y estas se referían a la conducta recíproca de un grupo de personas. Es decir, nos unimos para realizar determinada acción. Podían, porque recordemos que en el Imperio Romano también tenemos la figura de los contratos, de las asociaciones. En el derecho romano, estas personas jurídicas eran entes creados por la ley, es decir, gracias al emperador, gracias al rey, ellos podían realizar diversas funciones, sobre todo el ius commercio. En general, una persona colectiva es un ente que se compone de personas naturales o de personas físicas como ahora los conocemos y o bienes que se dedicaban a un fin común. Este fin tenía que ser, como hasta ahora, lícito, posible y determinado. Este ordenamiento jurídico entonces le permitía actuar como una persona colectiva. Una figura relevante también dentro del Imperio Romano fue la familia romana. Mucho se ha hablado de lo grotesco que llegó a ser que el pater familias tenía un poder total, autoritario en su familia. El derecho romano habla de esta familia como una institución social y jurídica que incluía a todas las personas que vivían bajo la autoridad del pater familias, es decir, el jefe de familia. Este, como les había señalado, tenía un poder muy amplio sobre su familia y que incluía, atención, la potestas, es decir, el poder o la autoridad patriarcal sobre sus hijos y esclavos. Yo decido con quién te casas. Yo decido quién vive. La manus sobre la mujer, es decir, el sometimiento. Yo, mujer, estaba sometida a lo que decía el pater familias. El inmancipium, es decir, el poder sobre los hijos esclavos y esclavos que compraba. Existe una figura en el derecho romano llamada trastiberium. El trastiberium no era más que esta oportunidad del pater familias de salir fuera de la ciudad a comprar un esclavo. Porque miren,
Ahora resulta que el comprar un esclavo era una actividad lícita, ilícita, más tenerlo y manejarlo prácticamente como una cosa, eso no era visto de una forma ilícita. Entonces, el pater familias tenía el derecho sobre la vida de sus hijos y obviamente esto se fue transformando a lo largo del tiempo. Permitía que sus hijos se casaran y con quién se casaban. No podían hacerlo sin su consentimiento. Obviamente a lo largo del tiempo fue cambiando. La familia romana se basaba entonces en el parentesco agnaticio o civil, pero con el tiempo se fue desarrollando también el parentesco cognaticio o natural, que se formaba directamente por los lazos de sangre. Existían otras uniones extra de la familia, como teníamos el ius nuptiae, que era el matrimonio de derecho de gentes contraído por personas que por su nacionalidad no tenían el ius conubi. ¿Qué es el ius conubi? El derecho de los quirites de poder contraer matrimonio. Entonces el ius nuptiae era para personas que tenían otra nacionalidad. Recordemos que también dentro del Imperio Romano teníamos a la figura del peregrino, que era esta persona que andaba como que errando por todos lados y llegaba a Roma. El concubinato, que era una figura conocida ahora y ya con un auge bastante relevante dentro del Código Civil, el concubinato aquí constituía un matrimonio irregular, que era imposible por causa de moralidad pública. No se podían unir en ius nuptiae o en conubi personas con un parentesco, impubertad, matrimonio o concubinato anterior. Hoy te divorcias y te puedes volver a casar sin ningún problema. Y el contubernium, que se le dejamos directamente a los esclavos. Si los esclavos se enamoraban, cohabitaban juntos, entonces se les llamaba contubernium. Una figura muy relevante también dentro del derecho romano fue la tutela. Esta tutela no es más que el poder que concede el derecho civil o el ius civili a una persona que tiene una capacidad de derecho para proteger a otra que está incapacitada por sexo o edad de obrar. Aquí podemos ver las acciones que se realizaban a favor de ella y cómo se clasificaba. Los impúberes, es decir, estas personas que eran menores de edad, y tristemente la mujer también podía estar bajo tutela. Dentro del Imperio Romano también tenemos la figura de la curatela, que es un cargo público que consistía en la designación de una persona para velar por el cuidado y administraba los bienes de una persona que no podía valerse por sí misma, una persona muerta jurídicamente. Cumplió su mayoría de edad, es un quirite, es un ciudadano romano, tiene muchos bienes a su nombre, pero necesitamos a alguien que lo administre, porque él no puede hacerlo por sí mismo. ¿En qué caso se podía aplicar la curatela? Furiosis, es decir, una persona mayor de edad que carecía de juicio, equivalente entonces al incapaz de nuestro sistema jurídico actual. El prodigus se refería a una persona que era objeto de curatela. ¿Quién era un pródigo? Aquí quiero detenerme tantito. Un pródigo era una persona que había recibido herencia de su padre en ese entonces e iba y lo vendía, lo malgastaba y entonces quedaba en un estado de prodigalidad. Esta persona, si volvía a obtener bienes de su padre, entonces ya no podía realizar actos propios. Muchísimas gracias por su atención.